Bien, encontramos un trabajo interesante. En realidad no es un trabajo, es una encuesta, los resultados de una encuesta sobre el manejo de los pacientes con foramen oval y accidente cerebrovascular de origen desconocido, de criptogénico, que ha realizado la Sociedad Europea de Cardiología en un gran grupo de hospitales, exactamente en 79 centros de todo el mundo, 34 países. Una cosa importante, porque puede tener alguna influencia en los resultados, es que un tercio de los centros, 34%, son centros de primer nivel. Probablemente es una mezcla, ¿no? No se hacen las cosas probablemente diferentes o no se hacen iguales en un gran supercentro con un gran laboratorio que en un centro más pequeño. Bien, la primera pregunta es cómo se utilizan las técnicas de imagen. El primer 3, en todos los casos, el 50% de los casos, perdón, es el eco transtorácico, la mitad de los casos. Además, este eco transtorácico se le añade contraste el 30%, eco transesofágico con contraste, yo creo que poco, el 6.4%, y Doppler transcraneal también poco, el 13%. Es decir, que la primera técnica, el primer 3 de primera línea, es el eco transtorácico, siempre casi el 80% de los casos. Recordemos que dicen las guías de la Asociación Europea. Primero, lo que sabemos, no hay una técnica gold estándar, hay discusión de qué es lo primero que se debe hacer. Hay que hacer un test que disminuya los falsos negativos, ¿no? Y la Sociedad Europea aconseja como primer escalón el doble transcraneal, el eco transtorácico con contraste. Recordemos que aquí no se hace en todos los pacientes contraste, al revés, solo se hace, hay un 51,3 que no se hace contraste torácico, el 30% que sí. El segundo escalón se aconseja el eco transesofágico, estas guías, solo si el doble transcraneal o el eco transtorácico es positivo. Bien, es decir, que cambia un poco bastante, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Porque lo que llama la atención es lo poco o que se utiliza el doble transcraneal. Claro, porque debe depender, y si vemos quién lo hace, de dónde haya llegado el paciente. ¿Quién hace el doble transcraneal? Pues los cardiólogos 25%, los neurólogos prácticamente la mitad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si probablemente este paciente ha entrado en una unidad de neurología, probablemente se le vaya a hacer un doble transcraneal. ¿Eso qué quiere decir? Está muy mal que el cardiólogo no sepa hacer, o de una manera rutinaria, no sepa hacer doble transcraneal. Es una cosa bastante sencilla y se debería incluir como uno de los armamentos, como el eco pulmonar, en un laboratorio de imagen. Bien. ¿Qué ventajas tiene el doble transcraneal? Pues teóricamente que no es invasivo, o menos invasivo que el eco transesofágico. Se puede hacer muy fácilmente el Valsalva, mejor que si se hace un eco transesofágico, y probablemente sea más sensible. Un poco, aquí tenemos la comparación entre las dos técnicas, el Doppler transcraneal y el eco transesofágico, ¿no? La principal ventaja es el mejor Valsalva y no ser invasivo. ¿Cuál es la ventaja del eco transesofágico? Bueno, pues sin duda que vamos a ver bien la anatomía del foramen oval, es mucho más específico, por tanto, y es mucho mejor, o se define mucho mejor el lugar donde se realiza el zoom. Bien, cuando, y esto se analiza en el estudio y está bien, porque cuando se considera que un test de contraste es positivo, según las guías de la Asociación Europea, se tienen que contar más de 20 microburbujas. Esto del contagio de microburbujas es un poco a veces filosófico, pero bueno, se deben contar más de 20 microburbujas. Sin embargo, en esta serie, en este estudio, el 39 se consideraba o consideraban positivo el estudio, el 39% de los centros que tenían que encontrar más de 5 microburbujas y el 33% de los centros con más de 10 microburbujas. Hay una variación bastante importante, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no?, de farar entre 10 y 20 microburbujas, pero bueno, yo creo que es paso pequeño o paso grande. Otra respuesta que da o trata de obtener es qué hacen en los centros con el seguimiento del paciente al alta. Bien, en las guías de la Sociedad Europea nos dicen que se tiene que hacer un contraste torácico al alta. Se vuelve a insistir en las guías que hay que hacer un doble transcraneal a los 6 meses después del cierre, para probar si este cierre es correcto y si hay un zoom residual importante en el Doppler, o que llama la atención el Doppler transcraneal, hacer el contraste torácico, el contrasesofágico con contraste. Eso es lo que nos dice la guía. ¿Y qué se hace en esta, o qué es el resultado de esta encuesta? Pues
el 45% de los casos se utiliza eco transtorácico con contraste a los 6 meses, que a mí me parece que está bien. El 21% el eco transtorácico al alta y Doppler transcraneal al 1, 6 y 12 meses. Y el 20% el eco transtorácico al alta y Doppler transcraneal cada 6 meses. O sea que vemos que hay muchísima variabilidad, ¿no?, de cómo se maneja, y yo creo que tiene su sentido porque no hay unos criterios claramente definidos ni incluso en las guías. Otro dato, por aquello que de alguna manera está afectándonos como imagen, o como muchos centros de imagen utilizan, ponen también los Holter, está más cerca de nosotros. Bueno, las guías dicen que en todos los pacientes con fibrilación todos los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular de origen oscuro o desconocido, hay que buscar una fibrilación auricular con un Holter en todos los pacientes. Sin embargo, vemos que las guías, en los resultados de esta encuesta, bien, se utiliza en todos los pacientes, solo el 70% de los centros. Se busca casi siempre los otros centros cuando tienen más de 55 años, cuando está dilatada la aurícula izquierda, es un criterio curioso porque hay que hacer en estos casos, y no en todos, pero bien, y cuando hay múltiples factores de riesgo para fibrilación auricular. ¿Y cuál es el método que se utiliza? Las guías dicen el Holter, sin embargo aquí un electrocardiograma, que yo creo que no tiene sentido, una telemetría dentro del hospital, o la monitorización del Holter, que es lo que dicen las guías, pues sucede en cerca, un poco por encima del 80%. Por tanto, para recordar, es un trabajo muy simple. Hay un razonable seguimiento de las guías, porque tampoco tiene que ser razonable al 100%, porque las guías tampoco se aclaran al 100%. Parece que yo creo que se debería hacer más eco transtorácico con contraste como primera línea. Recuerden, se utiliza el contraste como primera línea en el 30% de los estudios con transtorácico y un 50% se quedan sin contraste. Es decir, que se supone que el paciente en el cual no vamos a ver nada extraño en el septo interauricular, pues directamente no le hacemos contraste. Yo creo que esto es una mala práctica. Yo creo que muchas veces no encontramos un aneurisma del septo, un septo bamboleante, encontramos un septo normal y sin embargo le hacemos un contraste y vemos que el foramen está abierto. Una conclusión muy importante, yo creo que de las más importantes de esta encuesta, es que se debería utilizar más, y esto es una culpa nuestra de los cardiólogos, el Doppler transcraneal. El cardiólogo debe aprender esta técnica, es una técnica sencilla, y son técnicas como hacer el estudio de la carótida, que yo no sé por qué no lo hacen los cardiólogos, el estudio del ecopulmonar, que no sé, ahora ya parece que entran los cardiólogos, y por supuesto el Doppler transcraneal. Bien, es un trabajo de una encuesta sencilla, pero que yo creo que nos da unos datos bastante interesantes para nuestra práctica clínica. Seguimos buscando desde Atalaya. Gracias.